Hola, aquí estoy nuevamente con un video muy interesante. Este video es sobre China y la soberanía que en Latinoamérica se va perdiendo. Es, en realidad, te quiero que te tomes tu tiempo y mires el video con detenimiento. Al buscar material, que en realidad surgía casi solo frente a mis ojos, para armar el argumento de este video, me he quedado patitiesa al ir uniendo los datos que parecía que nada tenían que ver entre sí. Buscando se encuentra y a las pruebas me remito. Hay un hilo invisible que parecería que iba apareciendo frente a mis ojos y todo iba encajando como si fueran piezas de puzzle. Realmente, guau y re guau. Pensar que yo creía que el mayor problema para el mundo había sido y seguía siendo la zarasademia y sus consecuencias, o las mentirosas elecciones en los diferentes países, en especial en Latinoamérica. Voy a comentarte algo que observo cotidianamente en los países que visito y también en Argentina. Es que la gente se enamora de las palabras y no de los hechos. Creo que por dicha cuestión, el enamoramiento de las palabras, a los políticos les es tan fácil dominar a los pueblos y o hacerles creer cualquier tema que ellos quieran que la gente crea. La prueba está en la pasada zarasademia. Vamos a entrar en tema. Antes que nada te hago una reflexión. ¿Viste cómo los países latinoamericanos han sido inundados de supermercados chinos? En Argentina han explotado hasta en los pueblos más chicos. Piensa. Bien, ¿tú sabes lo que es la soberanía? Según las definiciones, es el gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Es una realidad de los países en general y Latinoamérica en particular. Repito, es una realidad que vienen perdiendo lentamente su soberanía. Y ello en manos de China. En Argentina, por ejemplo, tenemos que se instaló en la bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén, una base china. Esa está a escasos 100 kilómetros de Vaca Muerta. La base, establecida sobre un predio de 200 hectáreas, algunos medios dicen que son 500 hectáreas, han sido cedidas gratuitamente por el gobierno de Argentina por 50 años renovables y están exentas de tributos y cargas aduaneras, incluidos los impuestos nacionales al consumo, como el IVA. Allí, el personal militar chino dice que están obsesionados observando las estrellas, pese a que todo hace sospechar que las antenas allí desparramadas sirven para interferir comunicaciones. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes quién era presidente en Argentina cuando se permitió las instalaciones chinas en la zona de la bajada del Agrio? Otra tarea para el hogar. ¿Sabes qué leyes son las que rigen las relaciones dentro de las instalaciones chinas?
¿Sabes quién controla la base china? Buscando información para este video, me encontré con que China opera 4 o quizás 5 bases en el territorio antártico. 2 de ellas son permanentes: la base Gran Muralla y la base Zhongshan, y 2 de verano: la base Kunlun y la base Taishan. Posiblemente la quinta base a la que hice referencia la tenga a la par o en conjunto con Rusia. Pero los políticos enchifolados, con vaya uno a saber qué, no sé si es el pinchazo o la untada de manos, con lo que he comentado, se ha sumado a las intenciones del gobernador de Tierra del Fuego, don Gustavo Melella, quien envió a la legislatura local el acuerdo alcanzado con Shaanxi Chemical Industry Group Co. Y entonces se encendieron las alarmas en el resto de Argentina. El memorándum de entendimiento tenía que ver con la construcción con capitales chinos de un puerto y un polo petroquímico en la austral provincia. Repito, Tierra del Fuego. El monto a desembolsar por Shaanxi era de 1.250 millones de dólares. Y con eso se harían ambas infraestructuras, además de una central eléctrica. Pero el interés chino en el estratégico lugar tan cercano a la Antártica es visto con desconfianza no solo en Buenos Aires, sino también en Estados Unidos. Tareas para el hogar. ¿Sabes tú cuáles son en los contratos las cláusulas de contragarantía de los pagos? ¿Y puedes entender qué genera eso en la práctica? La historia ha acreditado que cuando el gobierno dice no, esto no va a suceder, con el tiempo, eso realmente sucede. Al menos en Argentina. Pero sigamos con China. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes cuántos puertos tiene China en toda Latinoamérica? ¿Dónde están ubicados? ¿Y cuántas estaciones terrestres satelitales posee? ¿Y en qué países? Argentina envió una delegación hace poco, creo que a fines de mayo de este año 2023, que estuvo presidida por Massa y que llegó a Shanghái y Beijing. Y ahí me queda picando el tema del puerto. Además fue con una comitiva, eran como 50 personas. Ello, o sea, este viaje, además de la cuestión del litio, lo que ha dejado picando, sin respuestas, sin fundamentos para el pueblo, es evidente que uno se tiene que preguntar por qué estos temas se manejan en secreto. Y lo peor es que cuando dan una explicación, lo hacen de una forma como si explicaran para niños de jardín o de pregarden. Hay un viejo refrán que usamos en Argentina, que todo lo que se escribe con la mano se borra con el codo. También observé en la búsqueda, en las investigaciones que hice,
que China viene avanzando en El Salvador, este país que me ha recibido muy bien, también en el Congo, en Uganda y en Kenia. Vamos ahora a una mirada de este tema tan áspero desde otro lugar. ¿Tú sabes qué son los símbolos de un país? Los símbolos patrios representan un aspecto importante de los países y se refieren a una representación de un concepto que permite establecer una relación entre la libertad, la paz, el orgullo de una nación, la integración y la fortaleza. De lo que se puede observar, los símbolos patrios en general comienzan a estar deshilachados. Ello por cuanto las relaciones que marcan su definición están comenzando a perderse en el túnel del tiempo. ¿Tú crees que nuestros países siguen teniendo integridad? Lentamente, con tantísimas noticias distractoras, muchas de ellas son de falsa bandera. Entonces, con ello, se está encubriendo a la pobreza que afecta a los diferentes pueblos de Latinoamérica y en especial a los de mi país. Y todo lo que he logrado unir para este video pasa casi desapercibido o es información suelta para que no puedas unir los diferentes cabos. Por ejemplo, ha sucedido, abro paréntesis, ¿realmente sucedió lo que sucedió con el Titán? Pavada de distractor este tema. Vamos a ponernos en esa órbita de mirada. Titán era un sumergible que ofrecía a los pasajeros adinerados la oportunidad de bajar al mar profundo y ver los restos del Titanic, ese buque emblemático, que se encuentra a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Dicen que el Titán sufrió una implosión catastrófica bajo las enormes presiones de las profundidades del mar, matando instantáneamente a los 5 pasajeros que en él viajaban. Una implosión es hundimiento y rotura hacia adentro de las paredes de un recipiente cuya presión adentro es inferior a la del exterior. Ahora bien, tareas para el hogar. ¿Sabes quiénes viajaban en el Titán? ¿Qué trabajo hacía una de esas personas en contraposición con lo que desarrolla Bill Gates? Si realmente subió al Titán, ¿es casualidad que éste haya implosionado y que ese señor haya muerto? Fíjate qué gran distractor ha sido este submarino. El que dicen los que saben, se manejaba con un comando de joystick, o sea, de lo que se usa para los juegos virtuales. Mientras, China avanza desde hace años sobre su expansión territorial, pero los medios se dedican a hablar del Titán y hacen múltiples suposiciones. Y así la distracción avanza como montado sobre la arena de un circo. Bien, leí hace un rato a un periodista cigenio, de estos que abundan, diciendo: rescataron el Titán y adentro habría cadáveres que serían de humanos. ¿De qué iban a ser? ¿De tiburones? ¿O de perros?
O sea, la idiotez está llegando a un límite casi inconcebible. Te ruego que leas y cuando leas, lee bien. Toma nota en un cuaderno cuando notas de que realmente hay una incongruencia en los artículos periodísticos. Esa es la manera que tienes de ver en las profundidades. ¿Tú ves abajo del agua? Como dije en el video anterior. Bueno, volviendo a la cuestión china. Tareas para el hogar. ¿Qué importancia tiene para China en relación al resto de los países el tener un puerto en Río Grande, Argentina? Todo el tema de cómo se va entregando la soberanía no termina acá. No solo es la soberanía de Argentina, sino de otros países donde China ha instalado sus tentáculos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina, junto con Bolivia y Chile, el Triángulo del Litio. Tareas para el hogar. ¿Para qué se usa el litio? ¿Por qué es tan importante? En la mañana del miércoles 31 de mayo del año 2023, el ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, un chiste cósmico, entre paréntesis, que nos tiene a los mazazos, Sergio Massa decía, encabezó una delegación en la sede de gestión de Tibet Summit Research & Co. en su segundo día en Shanghái. Durante el encuentro, el presidente de la compañía, Juan Jianrong, destacó los avances en la planificación y ejecución de 2 proyectos de litio-sal en Argentina. El Salar del Diablillo, o ex Salar del Diablillo, y el Salar de Los Ángeles. Él mismo sostuvo que a pesar de la volatilidad actual de los precios en el mercado del carbonato de litio y en el contexto de respuestas de desafíos climáticos global y el rápido crecimiento de vehículos de energía renovable, la compañía aportará su conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos minerales en Argentina. La tecnología de extracción de litio de lagos salinos, líder de China, o sea, China es líder en este conocimiento, sería aplicado en Argentina. Y dice este buen chino que busca promover el desarrollo económico y social local, construir relaciones comunitarias armoniosas y sostenibles y apoyar la creación de un nuevo proyecto emblemático bajo la iniciativa La Franja y la Ruta. Durante las conversaciones, el presidente Wang también intercambió experiencias con el ministro Massa y miembros de la delegación sobre el próximo informe de evaluación ambiental del Proyecto Ángeles, revisado sobre la base de los comentarios, el intercambio de yuanes, la formación de idiomas locales y educación profesional, entre otros. Quedo patitiesa. Son tan buenos los chinos, pero toda esta rémora de palabras trae a mi memoria situaciones anteriores de política mundial donde se usaron estas palabras, pero es un relleno, en realidad es una capa que su interior está vacía. Sarasa, Sarasa. Massa expresó su agradecimiento al presidente Wang por la hospitalidad y dijo que el desarrollo de recursos de litio en el lago tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico y el empleo de la Argentina.
y que se espera en la próxima década que la Argentina se convierta en el segundo mayor productor mundial de recursos de litio. Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía de Argentina, Flavio Rollón, ministro de la delegación, dijo que se está promoviendo la licitación de red eléctrica y el gasoducto en la región de la meseta de Puna y esperan dar la bienvenida a la participación de las empresas con capital chino. Mientras muchos se distraen con el fútbol para todos y con todo lo que significa pan y circo, los países van siendo entregados en su soberanía al gigante asiático y en cómodas cuotas, donde el pueblo ni siquiera se entera de lo que está pasando. Directivos de Tibet Summit sostuvieron que esperan que las inversiones en Argentina traigan un mayor valor agregado y más oportunidades de empleo. En el futuro, presta atención a lo que voy a decir a continuación. En el futuro, repito, el yuan en Argentina no solo se utilizará para liquidar las importaciones, sino para la inversión directa. Esta empresa china, Tibet Summit Research, es una empresa que cotiza en la bolsa de Shanghái, con una amplia experiencia, dicen, y con un alto rendimiento en inversión y en operación de proyectos mineros transfronterizados. Desde la adquisición de Lithium X Energy Corp en 2018, esta empresa Tibet controla 2 filiales, las cuales son Potasio y Litio en Argentina, Sociedad Anónima, siglas Plaza, y Tortuga de Oro, Sociedad Anónima, TOSA. Estimo que a la altura de este video ya puedes entender que hasta la zarazacemia fue una gran distracción. La Agenda 2030 está en ruta y anda muy ligero. Lo he dicho en otros videos, la oscuridad es muy astuta. Trabajan como enteros. Tienen el nido en un lado y cacarean en otro muy distinto. Y mientras tanto nos debatimos en los serviles de las disidencias controladas. Espero que no te haya resultado muy largo este video. Me llevó muchas horas de investigación. Y cada vez que creía que ya estaba y que no había nada más, aparecían datos y más datos. Estoy evaluando si voy a hacer otro video en relación a la injerencia de China en todo el mundo. Pero sí te recuerdo algo. En mi libro La verdad de una mentira descoronada, arranco haciendo toda una investigación, dirían, periodística. Arranco con el año 2007, cuando una china fue nombrada directora de esta desorganización mundial que quiere hacer colapsar a la humanidad. Tú sabes a lo que me refiero, pero no nombres lo que yo no nombro, por favor. Bueno, espero que al menos te sirva para sacudir tu mente y poder entender algo de lo que está pasando. Te sugiero que mires toda la situación desde muy arriba, para no enloquecer. ¿Sí? Ha sido un placer, y acá ya con la valija armada para volver a mi país. Estoy en la bella localidad de Huayua, en El Salvador. Un abrazo y agradezco a todos los salvadoreños que me han recibido con tanto amor y cariño y que me han aportado desde sus testimonios tantos datos de la historia
que parece ser que no es la que los medios cuentan. Ya hablaremos de eso. Un abrazo.